Me gustaría platicar un poquito con todos quienes nos ven, poner como una base acerca del propósito del grupo de alabanza en la iglesia. Primeramente, para hablar de esto, habría que hablar, Julio, acerca del propósito de Dios para con el hombre, el propósito de Dios para con su creación, el propósito de Dios para con la creación y para con el hombre, según Isaías 43, versículo 7, es glorificar a Dios. Dios nos creó para su gloria, Dios creó todas las cosas para su gloria, incluido el hombre. De hecho, cuando Dios creó al hombre, dijo, es bueno en gran manera, a diferencia de cuando creó las demás cosas. Y en Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Entonces el Señor creó todas las cosas para su gloria, creó al hombre para su gloria, pero además salvó al hombre, o sea, envió a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de nuestro pecado y nos salvó para alabanza de su gloriosa gracia, según Efesios capítulo 1, versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ese es el propósito del hombre, el propósito de los creyentes es glorificarle. Y cuando hablamos acerca de alabanza, porque es lo que dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, alabanza, perdón, significa hablar bien. Cuando nosotros escuchamos la palabra hablar, estamos hablando acerca de comunicación. Y esto es un tema muy, muy extenso, hablar acerca de la comunicación, pero lo que nos tiene aquí unidos es lo que tiene que ver con alabanza y, por ende, con música. Y la música es un lenguaje que comunica. Hay algo que a mí me impresiona mucho y es ver cómo, sin importar el idioma que hablen personas, cuando ponemos una partitura en un atril, podemos ejecutar y hablar el mismo lenguaje, en el lenguaje de la música, ¿no? Y es algo impresionante cómo es un lenguaje también, la música es un lenguaje por medio del cual nosotros comunicamos cosas y no es de extrañarse, no es de sorprenderse que el Señor nos haya hecho seres musicales. Eso es impresionante, cómo en el perfecto plan de Dios, cómo en este poder de Dios, en esta sabiduría de Dios, nos creó para el avance de su gloria, pero también nos creó como seres con la capacidad de comunicarnos, seres con la capacidad de percibir el arte y de comunicarnos, perdón, por medio del arte, por medio de la música. Nuestra misma voz es un instrumento musical. Hay muchas anécdotas acerca de los esclavos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cómo ellos emitían con su voz sonidos y comunicaban melodías y lo que estaban sintiendo en ese momento, y eso Dios lo depositó en nosotros con el fin, con el objetivo de que le glorifiquemos a Él. Ahora, cuando vemos el libro de los Salmos, vemos en el libro de los Salmos, por ejemplo, el Salmo 150, que es el capítulo o el Salmo por excelencia que habla acerca de instrumentos musicales, vemos esa gran variedad de instrumentos musicales que llevan el fin y se hace la invitación para que alaben al Señor. Dice, alábenle al son de bocina, alábenle al son de cuerdas, y cita todos los instrumentos, tanto de cuerda, de percusión y de viento, y es maravilloso ver cómo el Señor nos ha creado de esa forma y ha creado también la música de manera implícita en nosotros para que le demos gloria, para que le demos alabanza. Ahora, el Nuevo Testamento nos muestra también la importancia de estar reunidos como iglesia. Ya estoy hablando a los creyentes. El Señor instituyó su iglesia que inició en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y allí vemos la importancia de estar congregados, de estar reunidos, y el propósito de estar reunidos es también para su gloria. Estando reunidos, nosotros somos edificados por medio de la predicación. Y eso es algo bien importante. Julio, me gustaría a ver si puedes comentar un poquito, entrando al tema de la iglesia, cómo eso que yo estoy hablando es la edificación de los creyentes por medio de la predicación principalmente. Es decir, nuestras reuniones no deberían de girar en torno a la música, sino en torno a la predicación, porque es al Señor, dice en 1 Corintios, que le plació salvar a los hombres por la locura de la predicación. Así es, David. Todo debe girar en torno a la palabra del Señor. Él creó todo con su palabra. Su palabra es el principio de todo y por lo tanto debe ser el centro de todo en la iglesia. Nosotros debemos inspirar a la gente con
en nuestro ministerio de alabanza debemos inspirar a la gente a que tenga hambre por la palabra, no hambre por la música. Y cuando la gente asiste a la iglesia, debe de ir hambrienta de la palabra. Y nosotros debemos provocar que ellos tengan cada vez más hambre de la palabra. Los cantos deben de estar completamente inspirados en la palabra y con el único propósito de exaltar la palabra misma del Señor como el centro de todo. Es entonces que cuando nosotros estamos alabando al Señor con cánticos, David, en nuestros cánticos debemos ir acorde a lo que nuestros pastores están siendo guiados por el Señor a predicar. Si el pastor Chuy Olivares está compartiendo de una serie de la autoridad, pues nosotros debemos ser responsables de ver que nuestra alabanza vaya acorde y exaltando al Señor en ese sentido, ¿no? Y desgraciadamente en muchos lugares hoy, pues, han permitido que la música se vuelva el centro de las reuniones, se vuelva el centro de los eventos, y poco a poco se va diluyendo el hambre por la palabra. Entonces lo que hay es un deseo de escuchar música, de escuchar nuevos éxitos, nuevos hits, descubrir nuevos talentos, etcétera. Todo en el ámbito de la música, ya que hay que guardar ese principio tan delicado de siempre ir detrás de la palabra. Tú mencionabas, David, ahorita el Salmo 150. Fíjate qué emblemático es el Salmo 150, que habla de instrumentos musicales. Menciona todos los instrumentos que seguramente David usaba para exaltar al Señor, todos de percusiones, de cuerdas, de viento. Y qué curioso dato tenemos en el orden de los salmos, David, que precisamente el Salmo 150 es el último. Y el primer salmo, que es el Salmo número 1, obviamente, habla de la ley del Señor. Bienaventurado el varón que no en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Se me hace tan emblemático, un detalle tan especial del Señor, de que el primer salmo hable de la ley y el último habla de la música. Entonces, ¿cómo es que siempre el Señor pone primero su palabra y después la música? Entonces, es en torno a lo que dices que debemos de ir detrás de primero la palabra del Señor, después la palabra del Señor y en tercer lugar la palabra del Señor, David. Acompañada de música. Y es lo que vemos en la iglesia, ¿no? Somos edificados todos por medio de la predicación de la palabra. También en la iglesia tenemos comunión unos con otros. Eso es algo que en este tiempo los que están todavía confinados y no se pueden reunir extrañan la experiencia de estar siendo edificados por medio de la palabra de manera presencial, y también esta bendición de ser edificados por medio de la comunión unos con otros. Dice el Salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Es en la iglesia en donde tenemos la oportunidad de orar los unos por los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, y también es en donde tenemos la oportunidad de tener comunión con Dios de manera colectiva. Esto es alabando al Señor, adorando al Señor. El grupo de alabanza juega un papel de ayudar, apoyar para que esta adoración colectiva pueda estar de manera organizada, ¿cierto? Así es, David, es correcto. Y los ministerios de alabanza que Dios nos ha puesto en cada iglesia, tenemos que encontrar ese lugar. ¿Cuál es nuestro lugar como siervos del Señor en obediencia a nuestros pastores y basados en los principios de Dios del tema de la adoración, para estar bien conscientes de cuál es nuestro trabajo como ministerio de alabanza, David? Muy importante. Siempre ir detrás de los principios del Señor para no desviarnos con métodos humanos, ciertamente. El grupo de alabanza juega este papel de apoyar para que esta función y este objetivo se cumpla, de poder adorar de manera colectiva, de manera organizada. Imagínate que llegan todos a la iglesia y cada quien canta lo que se le ocurre, pues sería un desastre, ¿no? Que es lo que pasaba un poquito en la iglesia de Corinto. Así que para esto hay personas quienes son entendidas en el asunto de la música para que puedan simplemente organizar y dirigir al pueblo para que todos estén cantando lo mismo y estén de acuerdo. En Romanos capítulo 15, versículo 5 y versículo 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y esto es lo que estoy hablando. Todos llegamos a la iglesia con ese mismo sentir de glorificarle de manera colectiva. Y dice el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Y me llama mucho la atención cómo dice que de manera unánime
y a una voz podamos glorificar a Dios por medio de nuestro canto de manera colectiva. Y Efesios capítulo 5 también es un versículo conocido por todos nosotros que habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, habla de muchas otras cosas, pero involucra la música también, y esto es de manera colectiva, de manera congregacional. Leo Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y luego habla el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos. Comuníquense entre ustedes con salmos que es música. La palabra salmo ya lleva de manera implícita la música, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es impresionante el poder ver cómo al Señor le interesa también este asunto de la música, porque Él nos creó a nosotros como seres musicales y que hagamos todo esto para su gloria.